Hace unos pocos días me topé con un par de artículos escritos por un economista costarricense con una gran experiencia internacional, además mucha experiencia que le llevó a escribir uno de los artículos que tenía que ver con la deuda externa, interna, deuda pública de los países. Hizo un comentario sobre Argentina, la situación de Argentina, hizo una mención a la historia de los no pagos de deuda pública en el pasado. Y bueno, me pareció interesantísimo compartir con las personas que siguen este programa de Libres para Elegir la posición sobre si un país deja de pagar la deuda pública, qué pasa, qué tan lejos está Costa Rica de eso. Y luego este mismo economista escribe otro artículo con su sombrero de presidente del Colegio de Ciencias Económicas, básicamente diciendo que él no ve, no siente que haya una ruta clara para reactivar la economía de Costa Rica. Ese economista, a quien conozco ya hace ya muchos años y aprecio mucho, se llama Enio Rodríguez. Bienvenido, Enio. Bienvenido, gracias Soto por acogerme en este programa. Un gusto de saludarte, buen amigo. Empecemos, Enio, con el tema de la deuda pública, porque vemos que el gobierno de Costa Rica se está endeudando y pareciera que la gente que está detrás de estos endeudamientos no tiene muy claro que eso hay que pagarlo en algún momento y si no se paga es un tortón. Y entonces el tema es, ¿cómo estás viendo el nivel de endeudamiento de Costa Rica? ¿Hay posibilidades de que un país deje de pagar? ¿Qué consecuencias habría con solo insinuar la posibilidad de que no se tengan los recursos para pagar? Un poquito para que las personas que siguen este programa tengan una mayor sensibilización en torno a este tema, que parece ser complejo porque tiene que ver con finanzas públicas y la gente puede ser que no le preste tanta atención como a sus finanzas personales. Pero bueno, está muy relacionada una cosa con la otra. Este tema Costa Rica ya lo vivió en el pasado. En agosto de 1981, el gobierno dejó de cumplir con sus compromisos internacionales y vino la enorme crisis de 1981-1982, que tuvo consecuencias tales como llevar el nivel de pobreza al 50% de la población, la inflación se disparó al 100%, entonces no es algo que se toma a la ligera. Las consecuencias pueden ser de largo aliento, duramos 15 años para recuperar los niveles de escolaridad promedio que teníamos antes de la crisis. Entonces da el traste con el desarrollo económico, con el desarrollo social, es algo muy serio y que los países caen en él no por decisión estratégica, sino porque no les queda otra opción. Así fue en agosto de 1981. Simplemente los tenedores de los bonos les ofrecieron otros bonos a cambio y no lo aceptaron y no había capacidad para cumplir con el pago de esos bonos y simplemente se entró en cesación de pagos. Eso es peligroso cuando los niveles de deuda alcanzan niveles alarmantes. Costa Rica ya está en la zona de peligro. Hemos llegado ya al 60% y las indicaciones por la forma en que el gobierno ha manejado la precrisis es que pronto vamos a estar en alrededor del 70% del PIB que representa la deuda externa. Esos son indicadores que las agencias de riesgo, de calificación de riesgo, pues ponen al país como un grado de inversión especulativo y hemos seguido perdiendo grados en esa calificación internacional, lo cual hace cada vez más caro acudir a los mercados internacionales. Sí, ese era precisamente mi comentario. Cuando las calificaciones bajan a ese nivel, ir a buscar plata afuera para
seguir pagando el gasto público, y por gasto público entendamos pagar intereses de deuda que viene acumulada, pagar los salarios de todos los funcionarios públicos, hacer las transferencias correspondientes a diferentes entidades que dependen de ese tipo de transferencia. El ir a esos mercados internacionales a conseguir dinero se complica muchísimo, porque para convencer a alguien de prestarnos dinero también vamos a tener que pagar una tasa de interés muy alta. Con eso aumenta el gasto público, pero para esto también se parte de otro supuesto, de que haya gente u organismos internacionales dispuestos a prestarnos dinero para seguir adelante con los gastos corrientes que se financian con este endeudamiento. Así es, la credibilidad es un asunto primordial cuando se acude a mercados internacionales. Si Costa Rica quisiera en este momento acudir a los mercados de los eurobonos, por ejemplo, que en algún momento lo mencionó este gobierno, tendría pues que pagar hoy día una prima muy elevada, es decir, el costo de esos recursos serían muy elevados. El gobierno parece inclinarse por la línea de menor esfuerzo, que es no reducir gastos, tampoco aumentar impuestos y seguirse endeudando con organismos multilaterales. Y ha llegado a la Asamblea Legislativa prácticamente cuando ya se va a vencer el lapso para la aprobación del crédito, y le dice a los diputados: si no aprueban este crédito, pues son malos patriotas. Y dentro de ese marco uno además se preocupa de para qué son esos recursos. Y resulta que gran parte son para cubrir el gasto corriente de gobierno, es decir, pago de planillas, intereses, no para generar inversiones que luego generen ingresos para el repago de dichos créditos. Entonces estamos entrando en una espiral peligrosa, sin una hoja de ruta clara de cómo se va a atender el problema fiscal, cómo se va a atender la crisis económica en la que estamos. Son situaciones difíciles, no queremos dar a entender que hay una solución mágica y simple, pero es muy peligroso que las autoridades económicas no señalen una ruta. Esta es la forma en que se va a abordar e inicien una negociación, porque va a haber que tomar decisiones por el lado de los gastos y cuidar bien cómo se manejan los ingresos, particularmente el financiamiento internacional. Sí, inclusive uno de los artículos que escribiste hace poco tiene que ver con esa llamada de atención que desde el Colegio de Ciencias Económicas se le está haciendo al gobierno, en el sentido de la ausencia de una ruta para reactivar la economía, porque una manera de empezar a generar ingresos tributarios es con una economía mucho más dinámica. Hoy, todas las semanas, y con esto de la pandemia, las señales que manda el gobierno no inspiran confianza a inversionistas de ningún tipo. Inclusive el anuncio que se hizo que los bancos del Estado iban a poner a disposición de nuevos emprendimientos o para financiar capital de trabajo de viejos emprendimientos, 900.000 millones de colones, pues resulta que ese dinero que siempre ha estado dispuesto en los bancos, disponible en los bancos, a la hora de que alguien llega a tocar la puerta del banco, le dice: mire, pero esto es para turismo. Bueno, para turismo no hay plata, porque no se sabe qué va a pasar, no se sabe cuándo se van a abrir las fronteras, no sabemos cómo usted, empresario, va a poder pagar esas deudas. Entonces, para usted no hay plata, y para el otro tampoco hay plata, porque yo le vendo a un hotel, pero si el hotel no abre, entonces yo no le doy plata a usted. Entonces, vemos que el gobierno sigue manteniendo una gran cantidad de trabas para actividades económicas que son fundamentales y además están muy encadenadas con otras actividades, como fue el tema de los restaurantes hasta hace poco, y le preocupa a uno de que si no se genera esa actividad económica, no van a haber ingresos para pagar gasto corriente de gobierno ahora hacia final del año. No va a haber ingresos para pagar los intereses de los créditos. Luego, por otro lado, esa situación fiscal lo que nos cierra las puertas de financiamiento afuera y nos está tirando, pareciera,
a un gran acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y sobre eso que te quería preguntar, con el Fondo Monetario Internacional, para ver si con una cantidad importante de recursos se podrían hacer reformas estructurales que venimos postergando hace muchísimo tiempo, como podría ser cierre de instituciones, reducción de la planilla pública, venta de activos, no solo VIXA y FANAL, sino otros activos que tengan un mayor valor. Así lo insinuó inclusive Rodrigo Chávez en su carta de renuncia, su carta al despedirse de su paso por la función pública como ministro de Hacienda. Entonces, ¿ves posible debiéramos estar empezando a llamar al Fondo Monetario con el propósito de conseguir una línea de crédito, pero para una reforma estructural del Estado que acompañado de la apertura a los mercados o monopolizados, oligopolizados, reducción del montón de trabas, como te decía, venta de activos, reducción de planilla, podamos salir del hueco en el que estamos? Esa es una de las estrategias posibles. En algún momento el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, el que ya renunció, lo anunció como posibilidad. Si esa es una ruta posible. Es una ruta que podría incluso abrir acceso a financiamiento internacional más allá del fondo, con el respaldo de que haya un programa que llaman en el fondo de ajuste y consolidación fiscal. Eso quiere decir, puede haber medidas por el lado de los ingresos, pero también por el lado de los egresos, y la mezcla, si bien la puede escoger el gobierno, debe ser dentro de ciertos márgenes. Incluso en la carta que firmaron para el crédito para atender los efectos de la pandemia, el gobierno se comprometió a llegar a un superávit primario de 2.2% del Producto Interno Bruto. Ese es un esfuerzo enorme, un esfuerzo que podría tener sentido. Al tener un superávit primario quiere decir que vamos a dejar de endeudarnos y que va a empezar a disminuir eventualmente la deuda pública, lo cual es un objetivo deseable. Bueno, para llegar ahí podría ser necesario, una de las opciones es enmarcarse dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que incluiría una discusión de todas las opciones que mencionaste, y tendría que el país escoger, o las autoridades proponer, un conjunto de decisiones que permitirían llegar a un superávit primario. No veo que el fondo permita otra cosa, excepto encontrar un sendero o una ruta que permita eventualmente llegar a la estabilidad fiscal. Con eso quiero decir llegar en términos en que la deuda deje de crecer como porcentaje del PIB, para que no se vuelva una bomba de tiempo. Sería cebar esa bomba, pero para eso hay que tomar decisiones fuertes, decisiones duras como las que mencionabas. La tentación de los gobernantes siempre en situaciones como esta es el de meter mano en el Banco Central. De hecho, cuando mencionaste la experiencia en Costa Rica a finales del 81, principios del 82, con una inflación del 100%, y cuando ve uno lo que sucedió en muchos países de América Latina en la década de los 80, cuando uno ve lo que está pasando en Argentina hoy y durante todos estos años hacia atrás, en estos momentos Argentina diciendo, igual no tengo plata para pagar, todo lo que eso está generando. ¿Cómo ves el riesgo que existe en Costa Rica de que el Banco Central sea utilizado y esa capacidad de emisión monetaria sea utilizada para financiar el gasto corriente del gobierno? Algunos economistas o incluso no economistas se pueden confundir al ver que hay países que han llevado su nivel de endeudamiento a niveles superiores al 100% del PIB. Menciono Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, pero hay una diferencia importante
con los países latinoamericanos y Costa Rica en particular. Esos países tienen lo que se llama monedas de reserva, es decir, los guardan los bancos centrales. El gobierno de China, por ejemplo, tiene un gran superávit comercial con Estados Unidos y se deja esos dólares que después convierte en bonos del tesoro y les ayuda a financiar el déficit fiscal además del déficit comercial. Pero eso porque son monedas de reserva, tienen valor internacional. El colón no es una moneda de reserva, tampoco lo es el peso argentino, ni el peso mexicano, ni el real de Brasil. Entonces, eso quiere decir que no tienen ningún valor fuera de la frontera. Al no tener valor fuera de la frontera, y si se echa a andar la maquinita del Banco Central para pagar el gasto corriente del gobierno central, lo que ocurre es que cada vez hay más colones y eso presiona sobre los precios y sobre el tipo de cambio. Entonces terminamos como en el 81 con hiperinflación y con una fuerte devaluación. Ese es el riesgo de echar a andar la maquinita, que es de bajo costo político porque no se ve y al principio tampoco se nota. De repente genera corrida sobre el tipo de cambio, de repente ya se acelera el crecimiento de la inflación y se caen en hiperinflaciones, cuyo tratamiento es todavía más doloroso. Afectando, por supuesto, y empobreciendo masivamente a toda la población, especialmente a los asalariados que reciben su salario en colones, a los pensionados que reciben su pensión en colones, incluyendo las del régimen no contributivo, que nunca los salarios y pensiones se ajustan tan rápido como la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Entonces tenemos un empobrecimiento masivo, especialmente de los sectores más pobres. Los sectores más vulnerables de la sociedad, en particular los asalariados con menores niveles salariales que ven reducido su poder adquisitivo. Las empresas del sector informal también pueden verse en problemas y muchas, recuerdo en 1981-82, la cantidad de quiebras por problemas de liquidez, de repente ya no podían reabastecerse, vendían a un precio, las materias primas valían más para reponer los inventarios y no había cómo salir adelante. Entonces generan olas de quiebra en el sector empresarial, particularmente el pequeño y el informal. Así es que sufren los más débiles con estas crisis económicas. Por eso el mejor tratamiento de una crisis es prevenirla. Bueno, una reflexión final, Enio, porque después de escucharte, me queda muy claro que el tiempo que tenemos para poder diseñar las políticas públicas que se requieren para salir del hueco en el que estamos es muy corto y que efectivamente requerimos de medidas en diferentes frentes. Es un enfoque integral para ver de qué manera logramos salir de donde estamos, porque si no se hace nada, vamos a un escenario posible de no pagar deuda, que nos lleva a lo que mencionaste anteriormente, a esa presión a Banco Central para financiar el gasto corriente de gobierno, empobreciendo masivamente a la población y que luego nos pueda costar 15, 20 años recuperar los niveles que teníamos antes de la crisis que estamos a punto de, la que estamos enfrentando en estos momentos. Así es, Soto, estamos en momentos difíciles, pero todavía estamos a tiempo de tomar decisiones antes de que esto se nos vaya de las manos. ¿Podemos financiar con organismos multilaterales el resto del gasto público de 2020? Probablemente sí. 2021 no veo que haya mucho margen para financiamiento internacional y habrá que tomar decisiones de ajuste fuertes, internas. No hay una sola decisión, son varias,
deben meditarse y negociarse, y creo que le corresponde al gobierno de la República hacer el planteamiento, indicar cómo quiere enfrentar los problemas serios a los que tenemos y comprometerse con que no va a permitir que Costa Rica caiga en el abismo como lo cayó en 1981. Muchísimas gracias, Enio, y quedamos preocupados después de esta entrevista, que lo que viene es a confirmar lo que ya desde los programas de Libres para Elegir, los Facebook Live que estoy conduciendo, hemos venido compartiendo con los costarricenses. Comparto esa preocupación con vos y espero que el gobierno efectivamente tome las decisiones sabias que se requieran, que tenga el coraje para llevarlas adelante, que fueron las palabras del ex ministro Rodrigo Chávez en su carta de despedida. Muchísimas gracias, Enio. Muchísimas gracias, Otto. Un gusto compartir con tus amables escuchas y videntes de tu programa.